La semana pasada me enfermé y escribí estoy enfermo. Y recibí una notificación que me preocupó bastante, ¿no? A 30 amigos les gusta eso. El humor es el rostro que, haciendo uso de su ironía, relata la tragedia, el sufrimiento y la cotidianidad, reemplazándonos por alegría, permitiéndonos reír de la crueldad que supone vivir en esta realidad. La película Tiempos Modernos es una cinta del maestro Charles Chaplin que justamente desde la comedia logra relatar lo difícil y acelerado que es vivir en una sociedad contemporánea en la cual se nos está presionando todo el tiempo, se nos está presionando constantemente, prácticamente llevándonos hasta el borde de la locura. Y esto la convierte en una obra pues intergeneracional que logra sobrevivir al paso del tiempo y que logra que el espectador se sienta identificado a través de las décadas, pues lo que la convierte en una obra simplemente magnífica y que relata las condiciones complejas de una sociedad completamente acelerada, ¿cierto? En la cual el hombre pierde pues prácticamente su humanidad y en muchos casos, ¿por qué no?, su razón de ser al ser despojado de su trabajo por una simple máquina, ¿cierto? Sin embargo, Tiempos Modernos de esta película no solo supuso una importancia mediática en cuanto a la fuerza de su mensaje como global, sino que también tiene un valor cinematográfico al ser una mezcla pues entre cine mudo y cine sonoro, y también marca un antes y un después en la carrera de Charles Chaplin, ya que esta es la despedida de su icónico personaje. Algo que también voy a destacar de esta película es que el mismo Chaplin dijo que no pensaba que tuviera el alcance social que al final tuvo, lo que nos refuerza la idea de que cuando una obra se hace para el público y se le entrega al público, deja de ser tuya, ¿cierto? Y se transforma en una historia masiva que puede influenciar sin pretensiones los sentimientos y las valoraciones de las demás personas, convirtiéndose en una historia que trasciende la propia voluntad de la persona que la realizó, o sea, la voluntad del autor. Time is Charlie Chaplin's dearest and eternal friend. Esta obra maestra del cine nos muestra los resultados de la Gran Depresión de 1929, que trajo como consecuencia la decisión del presidente Roosevelt, el cual en 1932 puso en marcha el New Deal, el cual fue un intento de aumentar la producción en cadena, disminuyendo los costos y aumentando la productividad, asignando a cada empleado una tarea puntual y repetitiva, como por ejemplo atornillar una tuerca o tapar envases. Este concepto se puede evidenciar en la escena en la que al jefe de la fábrica se le ofrece una máquina que alimenta a los empleados de modo que estos puedan seguir trabajando sin interrumpir la producción y a su vez disminuir los gastos, lo cual refleja que al jefe no le interesa en lo más mínimo el bienestar de los empleados, sino maximizar la eficacia de la industria, convirtiéndose en un reflejo del capitalismo puro y duro. Capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando al hombre, el hombre contra el hombre. ¡Tu casero quiere desalojarte! Entonces, toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu novia cree que eres un perdedor y no vales nada? Entonces, toma el teléfono y comienza a marcar. Además de eso, Tiempos Modernos nos pone en 1936, la cual es una época difícil, que trae consigo todos los conflictos y desventajas que supone la revolución industrial, siendo un reflejo del estrés y la violencia a la que se somete la clase trabajadora por medio de todo ese sistema macroeconómico, que aunque sedimenta la base de todos los avances tecnológicos que vemos hoy en día, no logra justificar que el ser humano sea usado como herramienta, siendo esta una película que fuera de su época
pues desde la tecnología, las precarias e intensas jornadas y condiciones laborales, así como el mercadeo y las reuniones sociales sofisticadas e hipócritas de la clase alta, convierten a tiempos modernos una película que logra captar emocionalmente a casi cualquier contexto del mundo globalizado en el que vivimos hoy en día. ¿Qué sucede? Que alguien me diga que... Oigan, ahí hay fuego, que alguien lo... ¿Qué es esto? ¡No! Esto no es bueno. Tiempos modernos marca uno de los lenguajes visuales más destacables en la industria del cine, pues desde su composición cuenta con una historia muy fácil de entender de manera visual, sin la necesidad de requerir al idioma, teniendo escenas como las ovejas y los empleados asemejando a un rebaño de corderos obedeciendo fielmente a su pastor, mientras a su vez homenajea de manera directa a la película Metrópolis, que nos da una mirada a un futuro distópico e industrial repleto de locura, y a la pintura Mecanofobia, la cual se refleja en la escena de la máquina retratada como un monstruo mecánico que absorbe la vida de sus empleados. Todo esto nos da como resultado una de las mejores películas de la historia del cine, que nos recuerda que el arte es una expresión del ser, de nuestras emociones, del ego, de la capacidad de apreciar la belleza y la voluntad de aprender sin ver un límite. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!